Repaso de la línea de tiempo ilustrada del curso número 4 de Panorama Histórico de la Biblia. Hoy repasaremos la época de la continuación del Reino Dividido enfocado en el Reino del Sur. Busca en tu línea de tiempo la página número 30. Dibujo 72. El profeta Isaías predijo de la Virgen que iba a concebir. Conocido como el profeta evangélico, porque profetizó mucho del Mesías en su misión de perdonar y transformar, también presenta al Mesías como siervo sufriente. Profetizó durante el reinado de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Denunció el pecado de Judá e hizo un llamado al arrepentimiento. Anunció el juicio de Dios y también profetizó restauración. Dibujo 75. Isaías predijo el nombre del emperador Ciro. Ciro II, conocido como Ciro el Grande, fue el fundador del imperio aqueménida, que duró aproximadamente 200 años. Se caracterizó porque no hacía deportaciones de los pueblos conquistados y además permitía que la gente practicara su propia religión. Isaías profetizó de Ciro diciendo: cuando diga de Ciro, él es mi pastor, sin falta él hará lo que yo digo. Él ordenará, reconstruyan Jerusalén, y dirá, restauren el templo. Isaías 44:28. En el primer año de su reinado, el Señor cumplió la profecía sobre el fin de los 70 años del exilio y de Ciro, quien anunció un edicto que permitía regresar a los judíos a su tierra para construir el templo del Señor. Dibujo 76. Isaías predijo mucho de los últimos tiempos. Por ejemplo, profetizó que las bestias salvajes morarán en paz con los animales domesticados. El Mesías establecerá su reino completamente. Reinará con firmeza y habrá paz universal, tanto entre hombres como con los animales. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja con el buey, y en ese tiempo todos conocerán al Señor. Luego habrá cielos nuevos y tierra nueva, y una vida plena bajo la bendición de Dios. Dibujo 74. La ayuda didáctica relacional para Miqueas es: Miqueas menciona que el Mesías nacerá en Belén y que Jerusalén será miserablemente destruida. Miqueas fue contemporáneo de Isaías y profetizó durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías. Denunció la injusticia sobre los más humildes por la avaricia y la codicia, por la corrupción de los gobernantes, sacerdotes y falsos profetas. Anunció el castigo, pero también profetizó esperanza en la fidelidad y el amor inagotable del Señor, que perdona el pecado de su pueblo. Continuación del reino dividido enfocado en el reino del sur. Dibujo 77. El profeta Nahum. Ayuda didáctica relacional. Nahum narra que Nínive será destruida. Habían pasado 100 años desde que Jonás predicó en Nínive. En aquella oportunidad ellos se habían arrepentido, pero luego regresaron a los malos caminos y fueron muy crueles con los pueblos que conquistaron al extender su imperio. Entonces Nahum consuela al pueblo de Dios anunciando que Nínive será castigada por sus crímenes. Esto ocurrió en el 612 a.C., cuando Babilonia destruyó la ciudad. Dibujo 78. El profeta Sofonías anunció lo que Dios dijo: destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra. Ayuda didáctica relacional. Sofonías, sinfonía siniestra del último día. Se cree que Sofonías profetizó durante el reinado de Josías, cuando éste aún era joven, y anunció el día del Señor, un día de ira que describe será terrorífico, donde Dios castigará a los pecadores por su maldad, pero será un día de salvación y alegría para los hijos de Dios.
La conclusión de la época del reino dividido, el antecautiverio y cautiverio por los babilonios en el 586 a.C., seguido por el exilio. Dibujo 79. Josías fue coronado rey a la edad de 8 años. El rey Josías desde joven buscó al Señor, y en el año 12 de su reinado dio órdenes de purificar Judá, destruyendo los altares paganos, ídolos, y mandó también a destruir el altar en Betel, cumpliendo la profecía que se le dio a Jeroboam. En el año 18 de su reinado comenzó a restaurar el templo, y el sacerdote Hilcías encuentra el libro de la ley. Cuando Josías escuchó la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo y se humilló delante de Dios, porque no habían cumplido lo que decía el libro, y temía el enojo del Señor. Por eso mandó a consultar a la profetisa Hulda, quien les dijo que Dios traería juicio a Judá, pero como el rey Josías se había dolido y humillado delante de Dios, no enviaría el castigo hasta que Josías muriera en paz. Josías leyó el libro de la ley delante de todo el pueblo y renovaron el pacto, comprometiéndose a cumplir sus estipulaciones. Mandó a todos a que adoraran a Dios y celebró la Pascua en grande, como nunca se había hecho. Murió al ser herido por un arquero cuando se dirigió a interceptar al rey Necao en Megiddo. Este rey viajaba hacia el norte para la batalla de Carquemis. Josías fue llevado luego a Jerusalén, donde murió. Dibujo 80. El profeta Habacuc. Ayuda didáctica relacional. Habacuc. Aunque no haya ni habas, ni higos, ni nada, de todos modos yo me regocijaré y confiaré en ti. Habacuc fue contemporáneo de Jeremías. En un diálogo con el Señor, el profeta se queja de la injusticia que había en Judá y que según su parecer Dios no estaba haciendo nada al respecto. Pero Dios le informa que levantaría a los babilonios para castigar los pecados de Judá. Habacuc no entiende cómo Dios va a usar a una nación mucho más malvada que Judá para disciplinarnos. Entonces el Señor le dice que también castigará a los babilonios y enviará a los medo-persas contra ellos. Al final, Habacuc no entiende el proceder de Dios, pero decide confiar en su soberanía. El justo por la fe vivirá. Dibujo 81. El rey Joacim quemó los rollos de Jeremías. Joacim Eliaquim fue puesto como rey por el faraón Necao en lugar de su hermano Joacás. Reinó 11 años e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Dios mandó a Jeremías a escribir los mensajes que le dio desde el tiempo de Josías hasta ese momento. Jeremías dictaba y Baruc escribía en un rollo. Ahora, como Jeremías estaba encarcelado, envió a su compañero Baruc al templo para que leyera el rollo frente a la gente, para ver si se arrepentían. Luego los escritos llegaron a manos del rey, quien cortaba cada pedazo leído y lo arrojaba al fuego sin mostrar ningún temor o arrepentimiento de lo que había escuchado. Entonces el Señor dijo que el rey Joacim no tendría herederos que se sienten en el trono de David. Dios los castigaría a él y a su familia por sus pecados. Al final, el Señor mandó a escribir de nuevo todo en un rollo, pero esta vez Jeremías escribió mucho más. Dibujo 82. El profeta Jeremías. Jeremías profetizó desde el reinado de Josías hasta el reinado de Sedequías Matanías, conocido como el profeta llorón, con razón, porque lloró mucho al profetizar los juicios de Dios por más de 40 años sin que el pueblo se arrepintiera. Sin embargo, en todo su ministerio se mantuvo fiel a Dios y el Señor estuvo con él. Después de la destrucción de Jerusalén y del templo, fue llevado a Egipto, obligado por sus conciudadanos, donde también se cree que profetiza y muere allí, lejos de su amada tierra. Dibujo 83. El rey Sedequías Matanías reinó 11 años e hizo lo que ofende al Señor.
Poco antes de la conquista de los babilonios sobre Jerusalén, el rey Sedequías mandó a llamar a Jeremías. El profeta de parte del Señor le dijo: Si te rindes a los babilonios, tú y toda tu familia vivirán, y la ciudad no será incendiada. Pero si rehusas rendirte, la ciudad será entregada a los babilonios, y estos la van a incendiar. El rey respondió que tenía miedo de rendirse porque temía ser entregado a los desertores de Judá. Jeremías insistió que si obedecía al Señor le iría bien. Pero el rey lo que hizo fue amenazar a Jeremías y le dijo que no comentara con nadie lo que habían hablado, si no moriría. Y así lo dejó encarcelado hasta que los babilonios tomaron la ciudad. Dibujo 84. El rey Sedequías escogió desobedecer el consejo de Dios. Entonces sucedió exactamente como había profetizado Ezequiel. En el año 11 del reinado de Sedequías, los babilonios abrieron una brecha en el muro. Entonces el rey Sedequías huye por la brecha con uno de sus soldados, pero los babilonios los alcanzaron en los llanos de Jericó y lo llevaron ante Nabucodonosor, quien mandó a degollar a sus hijos, y luego a Sedequías le sacaron los ojos y lo llevaron en cadenas a Babilonia. Dibujo 85. En el cuarto año del reinado de Joacim, Jeremías profetizó que Israel y las demás naciones servirían a los babilonios por 70 años. Durante el primer año del gobierno de Darío el Medo, Daniel leyó los escritos de Jeremías y se dio cuenta que estaban por cumplirse los 70 años de cautiverio, por lo que oró a Dios confesando el pecado nacional y pidiendo que el Señor obrara a favor de Israel. Y así sucedió. Durante el reinado de Ciro el Persa, el pueblo regresó a su tierra. Dibujo 86. Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, fueron llevados cautivos a Babilonia en la primera deportación durante el reinado de Joacim en el 605 a.C. Los babilonios seleccionaban a los jóvenes de la nobleza que fueran de buen parecer y sabios, para capacitarlos por 3 años en todas las áreas del saber babilónico y así colocarlos luego al servicio del rey. También les dieron nuevos nombres babilónicos y además los alimentaban con una ración diaria de la comida de la mesa del rey. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse y conversó con uno de los encargados para que por favor los dejaran comer solo agua y legumbres. Daniel le propuso que los probara por 10 días y que luego juzgara si estaban más o menos saludables que los jóvenes que comían de la mesa del rey. Así que el encargado accedió, y al terminar los 10 días, Daniel y sus amigos estaban mucho más saludables que los demás jóvenes, por lo que se les permitió seguir comiendo así. Dios les dio sabiduría e inteligencia, y a Daniel la capacidad de interpretar los sueños. El rey los eligió para servir en el reino, pues los encontró 10 veces mejores que todos los sabios del reino. Dibujo 87. Durante el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño. Vio una estatua de 4 metales, que tenía una cabeza de oro, pecho y brazos de plata, muslos de bronce, piernas de hierro y los pies de barro mezclado con hierro. Y luego vio cómo una roca cortada de una montaña, no por manos humanas, golpeó los pies de la estatua y la derrumbó. La roca luego se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Ninguno de sus sabios magos del reino pudo darle la interpretación, y además debían decir el sueño que tuvo. Así que dio la orden de que todos los sabios del reino murieran. Al enterarse Daniel, solicitó más tiempo al rey y pidió a sus amigos orar al Señor, clamando por misericordia y que les revelara el sueño. Esa noche Dios le reveló el misterio a Daniel, quien dio gloria al Señor y le narró lo que había soñado al rey. Además le dio la interpretación.
La cabeza de oro era Babilonia, y los demás metales simbolizaban varios reinos sucesivos que se levantarían y gobernarían después de él. Y la roca que derrumbaba la estatua simbolizaba que el Dios del cielo aplastará por completo a esos reinos y establecerá su reino para siempre y jamás será destruido. Dibujo 88. Ezequiel, el profeta que hacía animaciones extrañas y hablaba de visiones raras. Ezequiel era un sacerdote que fue llevado al exilio en la segunda deportación en el 597 a.C., cuando fue llevado el rey Joaquín, la reina madre y 10.000 personas. Estando junto al río Quebar, cerca de Babilonia, recibe una visión de la gloria de Dios y el Señor lo envía a profetizar tanto a los exiliados como al pueblo que se había quedado en Judá. Dios le manda a realizar varias dramatizaciones o acciones simbólicas donde intenta llamar la atención de su pueblo sobre el juicio venidero. También tuvo varias visiones. Fue llevado al templo de Jerusalén, en donde vio que la gloria de Dios dejaba el templo. También tuvo la visión de los huesos secos y la visión de un gran templo en donde regresaba la gloria de Dios. Dibujo 89. El Señor entregó en manos de los babilonios la ciudad de Jerusalén en el 586 a.C. Entraron al templo y se llevaron los tesoros. Luego Nabuzaradán, el general babilónico, quemó el templo y destruyeron las murallas de la ciudad. Dibujo 90. Darío el Medo dividió el reino en 120 provincias y nombró un alto funcionario para cada provincia. Y a Daniel, junto con otra persona, les encargó administrar estas provincias. Daniel fue más capaz que todos los altos funcionarios. Entonces Darío hizo planes para ponerlo a cargo del gobierno de todo el imperio. Cuando los altos funcionarios se dieron cuenta, idearon un plan para evitarlo. Y como Daniel era intachable, se dieron cuenta que solo lo podrían dañar con algo tocante a su religión. Entonces propusieron al rey que se emitiera un decreto para que en el periodo de 30 días nadie adorara a ningún dios u hombre que no fuera el rey, y que el castigo por el incumplimiento del decreto sería que la persona fuera echada al foso de los leones. Daniel, al enterarse, se dirigió a su casa. En la segunda planta de su casa se arrodilló y, con la ventana abierta y en dirección a Jerusalén, oró a Dios pidiendo su ayuda. Entonces Daniel fue apresado y llevado ante el rey, el cual se angustió y buscó la manera de librar a Daniel, pero no podía contradecir su decreto, por lo que tuvo que mandar a Daniel al foso de los leones. Pero le dijo: Daniel, que tu Dios, a quien fielmente sirves, te libre de los leones. El rey pasó la noche en ayuno y vela, y en la mañana fue a buscar a Daniel a la fosa. Llegó y preguntó: Daniel, tu rey, a quien sirves fielmente, ¿pudo salvarte? Y Daniel contestó: ¡Viva el rey! El Señor envió a su ángel a cerrar la boca de los leones, porque no he hecho nada en contra de usted. Entonces mandó el rey a arrestar a los hombres que acusaron a Daniel para echarlos en el foso de los leones junto con sus familias. Así Dios libró a Daniel. Aquí terminamos la línea de tiempo número 4. Muchas gracias.